El 6 de mayo del 2008, Renault Argentina lanzó al Kangoo 2, la primera renovación estética del modelo en sus casi 10 años de permanencia en el mercado argentino. Con 9 versiones para pasajeros y 7 para carga, esto al momento del lanzamiento, el Kangoo 2 posee una gama tan amplia que no fue fácil elegir 2 versiones para este doble test. Finalmente, la decisión recayó en una Authentic Plus con las novedades del motor 1.5 turbo diésel y las 3 filas de asientos, y además una versión Sportway naftera de 5 plazas. Viajamos hasta Villa Constitución, provincia de Santa Fe, y en el Club Náutico de la ciudad realizamos la descripción de ambas unidades con el tradicional y único estilo de auto al día, es decir, detalle por detalle. La gran novedad estética que tienen los Kangoo para esta línea 2008 está en el restyling fundamentalmente del frente, adoptando lo que es la trompa del modelo 2003 que se lanzó en Europa y que nunca se había lanzado aquí. Con este pequeño cambio de cara, es decir, unos nuevos faroles, un nuevo capot, una nueva parrilla que mantiene el logotipo cromado de Renault en el centro y unos nuevos paragolpes que en el caso de la versión Sportway, para darle un look más off-road, son de plástico negro, y en el caso de las versiones Authentic son pintados color carrocería, pero sin cambios estéticos en lo mismo, más allá de la máscara que tienen los rompeñeblas delantero de serie en ambas versiones. Con este cambio ya por lo menos se diferencia notablemente de lo que son los productos de la competencia Partner y Berlingo, que nunca se han renovado estéticamente. Indudablemente siguen llamando la atención por la altura de estos vehículos, que en los laterales no presentan muchos cambios, es decir, las dos versiones tienen los espejos color carrocería y las manijas de puerta de plástico negro, al igual que las baguetas que identifican las motorizaciones DCI en el caso de la Authentic y 1.6 16 válvulas en el caso de esta versión Sportway. También están presentes las luces de giro en los guardabarros delanteros, y la mayor diferencia la tiene la Sportway en lo que es los fenders laterales que recorren toda la parte baja de la carrocería, que son de plástico negro. La versión Authentic presenta uno color carrocería ya de serie en el guardabarro delantero y carece de los laterales por debajo del vehículo. Obviamente hay otras diferencias de equipamiento, como el portaequipajes que está presente en la Sportway y carece de la Authentic, y las llantas que son diferentes. Otra diferencia fundamental es la Calco Sportway en el lateral, en la puerta trasera de la versión tope de gama. Y ya que estamos con este encuadre, pasamos a la parte trasera, que difiere en este caso para la versión de 7 asientos con el portón, ya que es doble tipo furgón, con el limpia lavalunetas y lo que es la luneta térmica solamente en la puerta que usa más la visión del conductor, es decir, la puerta del lado izquierdo. En lo que es la versión Sportway, el portón es tradicional, de esos que suben, y en las dos aparece el nombre Renault del lado izquierdo, Kangoo del lado derecho, y la manija trasera de puerta es de plástico negro en ambas versiones. Algo bueno de la versión de 7 pasajeros es que con el portón doble, las puertas traseras tienen apertura interior. El paragolpes en la versión Authentic es pintado color carrocería, y la suciedad es producto de al haber llenado el tanque de gasoil, el mismo se ha derramado, lo que quiere decir que no es muy seguro el cierre, ni muy práctico tampoco, ya que trabaja con la llave y se retira toda la tapa, que no es fácil luego de volver a ubicar si usted la cambió de posición. Por debajo tenemos uno de los neumáticos. Esta versión Authentic tiene el modelo Firestone de industria nacional, es la marca Firestone, el modelo F580, en medida 165/70/14, con llanta de chapa y una taza plástica. La Sportway tiene paragolpes de plástico negro y cambian también lo que son llantas y cubiertas. Las llantas son de aleación, de bonito diseño, 5 rayos, y las cubiertas son Goodyear, en este caso brasileras, el modelo GT2, y un poquitito más anchas, 175/70/14. Ambas versiones poseen tercera luz de freno sobre elevada, y es muy importante destacar que también en ambas versiones el rompenieblas traseros de serie está presente, aún en la versión más económica. Las llaves son iguales para ambas versiones, tienen la apertura a distancia desde la misma y no hay mayores diferencias de equipamiento, es decir, no es que abre o cierra los vidrios de las puertas delanteras desde la llave. El ángulo de apertura de la puerta es bueno,
acompañado por una altura tan grande del techo que uno prácticamente sube como caminando al automóvil y no tiene que hacer ningún esfuerzo para ubicarse frente al volante. Estamos con la versión auténtica. El panel de puerta del conductor presenta una gaveta portaobjetos, algo abajo ubicado los levantavidrios, que además, como no tienen sistema de un toque para bajar o para descender, hace que el conductor tenga que estar permanentemente apretándolo en su totalidad para obtener un descenso o un ascenso completo de la ventanilla. Gran parte de la puerta está tapizada en plástico rígido y el resto pintado en la chapa color carrocería, y los espejos externos son de comando manual con un protector de una calidad muy mejorable en cuanto a lo que es terminación, ya que es muy fácil desprender el mismo. El volante de la versión Authentic es bastante pobre en su diseño, son 3 rayos con un grip justo y íntegramente en plástico. Carece de airbag para el conductor y está bien ubicada la bocina en el centro. La posición de manejo que podemos lograr es la de un utilitario, porque un Kangoo no es otra cosa que un utilitario en versión pasajeros. De esta forma, la butaca solo puede acercarse o alejarse, más una reclinación de respaldo y se acabó. O sea, no hay la posibilidad de regular la misma en altura, a pesar de que tenemos una altura enorme al techo, esto no se produce, y también la columna de dirección es fija. De esta forma, nosotros encontramos una posición correcta, como se puede llegar a decir, dentro de lo que es un furgón. Pero si uno quisiera estar más cómodo frente al vehículo, u otra persona de otra estatura quiere cambiar la posición, no son muchas las chances que tiene de modificar la misma. A la izquierda de la columna tenemos el comando de luces y también los rompenieblas, como dijimos, delanteros y traseros de serie, cosa que hay que destacar que es muy bueno. Por detrás tenemos lo que es el panel de instrumentos en 2 colores de plásticos rígidos, negros y gris más clarito, con una de las salidas del aire que puede cerrarse desde aquí. Luego, en la versión Authentic tenemos solamente la presencia de la luneta térmica y la posibilidad de regular los faros eléctricamente en altura en 4 posiciones en función de la carga, ya que estos son vehículos que van a sufrir muchas variables en cuanto a peso dentro del habitáculo. Por debajo la tapa de la fusilera y una pedalera bien distribuida con un espacio generoso para descansar la pierna izquierda en viaje. Si su elección fue la Sportway, lo que va a recibir es un volante más trabajado en cuanto a diseño, con el airbag para el conductor y bien ubicada la bocina. El resto de los comandos es igual, aunque aparece los espejos eléctricos comandados desde esta perilla de serie, que en la otra versión, como le mostramos, eran manuales. El tablero es correcto, pero es el colmo de lo que hace a reducción de costos. Si usted pone en contacto la versión naftera, se enciende el rulito de precalentamiento de la bujía del diésel. Pero además, si bien está bien que tenga 4 marcadores de aguja de fácil lectura, no entendemos el porqué de las escalas. Por ejemplo, tanto el naftero como el diésel tienen la misma escala de tacómetro, sin una zona roja y, en el caso del diésel, innecesario hasta 7000 vueltas. Luego en el centro tenemos la cantidad de temperatura de agua del motor y cantidad de combustible en el tanque, bien visible la aguja, y una exageración el velocímetro, con una escala de hasta 250 km por hora, más propia para un Clio Sport que para una Kangoo, que difícilmente llegue, en el caso de la diésel con viento en contra, a la mitad de esto. O sea, se podría haber hecho una escala más amplia y de más fácil lectura y no tantos números uno al lado del otro. Hay un odómetro total y parcial digital, luces testigos varias y carece de computadora de a bordo, que en la versión Sportway debería venir. Seguimos describiendo las cosas que son iguales. Como es costumbre en Renault, el comando satelital del equipo de audio, fácil de ubicar detrás del volante del lado derecho. Por detrás, limpia lava parabrisas y limpia lava lunetas en las 2 versiones. Luego aparece una diferencia. La Sportway tiene este módulo de información gráfica que tiene, por un lado, indicador de puertas abiertas y también el cinturón de seguridad desactivado. Hay un reloj y temperatura exterior, y si usted enciende el estéreo, le va a indicar los datos de temperatura y hora en un costado, y también ahí aparece todo lo que es volumen y características del equipo de audio, pueden ubicarse en ese lugar. Pero si lo que vamos a ver es la radio, también aparece la misma en el visor, aunque hay diferencias de los estéreos. Estas características que le estamos mostrando es realmente muy poco visible de día, está mal iluminado y en algún momento hasta llegó a borrarse completamente luego de haber dejado el auto mucho tiempo al sol. Por debajo
tenemos dos salidas del aire acondicionado que si usted tiene el aire apagado igual ingresa aire. Para evitarlo tendrá que cerrar la ruedita de entrada del mismo. La baliza está muy bien ubicada al alcance del conductor y el acompañante, y la Sportway trae un estéreo decente, es decir, viene con MP3, cargador frontal de CD y todo lo que es el display remoto como le mostramos por encima del mismo. Por debajo tenemos el equipo de aire acondicionado tradicional con teclas giratorias de buena calidad, tanto sea para temperatura, distribución del aire, la velocidad del forzador y el encendido del aire o recirculación. En esto, correcto y cumple bien. Por debajo tenemos el cenicero y el encendedor presente en el vehículo, una bandejita práctica portaobjetos y el cierre centralizado, que le han quitado el CAR, el cierre automático en rodaje. Ahora es el conductor el que tiene que hacer el cierre automático de las puertas. Por detrás tenemos en las dos unidades cajas de 5 velocidades de un accionamiento algo gomoso, pero estamos hablando de un furgón y no de un vehículo deportivo, ni mucho menos. La marcha atrás tiene anillo de seguridad como una medida interesante, y si seguimos hacia atrás aparece el freno de estacionamiento y no hay ninguna consola apoyabrazos portaobjetos en este sector. Estas son las palanquitas para reclinar los asientos, que no son ni muy prácticas ni agraciadas en su diseño. En la versión Authentic el modulito de información gráfica es diferente y aquí no entendemos mucho el porqué. ¿Cuánto se ahorraron por hacer un módulo diferente que nos da la misma información? Es decir, la hora, el cinturón, el cierre centralizado, pero no la temperatura exterior. Y el estéreo, al no tener display remoto, le han puesto este que es similar al de Logan o Sandero, que es un estéreo de muy bajo costo, muy mala calidad, y además lo que ya es difícil aceptar es que tenga el frente detachable como venía en los Philips de la década de mediados del 80. Esta tecnología la queríamos superada. Renault le sacó el polvo a los que le quedó en el depósito y se las puso de vuelta a la serie, lo que es Kangoo bajo de gama, Logan y Sandero. Una lástima. En ambas versiones se ha mantenido la consola portaobjetos de techo, realmente muy buena, muy práctica, y parte del techo también está tapizado, aún en la versión más económica. Esto es muy práctico para llevar objetos. De los parasoles, que son generosos en tamaño, solamente tiene espejo sin tapa el del lado del acompañante, y en el caso del conductor no hay espejo, pero sí un portadocumentos. También hay diferencias en lo que hace a la luz. Esta es la versión Authentic, una luz general para todo el habitáculo. La versión Sportway también tiene esa luz, pero le agrega una luz individual para conductor y para acompañante, que es más práctico para no molestar a quien maneja la noche en la ruta. Los cinturones delanteros tienen regulación generosísima en altura y los tapizados difieren. El que le estamos mostrando ahora es el de la versión Sportway, un poquito más elaborado, aunque toda la parte baja es de cuerina. Y también están presentes los apoyacabezas, que tienen regulación en altura, pero no son pivotantes. Las butacas son más bien blandas, no tienen mucha sujeción lateral y pueden llegar a cansar después de muchas horas de andar arriba del auto. La versión Authentic viene de fábrica con esta tapicería, con otra textura, y también, por supuesto, la parte baja está en cuerina. Vamos a ver la plaza del acompañante. Esto no ha variado desde el test número 52 de Auto al Día. Se sigue subiendo muy cómodo a una Kangoo, gracias a, como le dijimos, un techo muy alto y una puerta muy amplia. Nos da facilidad para subir a la misma. En la versión Sportway, la presencia del airbag del acompañante anula lo que es la guantera superior, que la ausencia de airbag en el caso del Authentic presenta allí una segunda guantera, en este caso con tapa. La única guantera o portaobjetos presente en la Sportway está por aquí debajo, que se mantiene también en la Authentic. Y por supuesto tenemos toda la posibilidad de poner objetos aquí arriba, que esto es realmente muy práctico. Vamos a ver ahora la habitabilidad. Yo voy a correr un poco la butaca como para seguir viajando cómodo y en este caso analizar la fila trasera en la Sportway y la central en la Authentic de 7 plazas. Primer plano para las bandejas portaobjetos en ambas puertas corredizas. Esto es para la versión Sportway. La puerta corrediza permite una facilidad extra, es decir, yo no tengo espacio para abrir una puerta convencional porque tengo un auto aquí del lado.
el espacio necesario para subir es menor. Esta butaca está totalmente tirada hacia atrás, como es mi costumbre de manejo, y en este caso un adulto puede ubicarse igualmente detrás de esa butaca. Obviamente estamos hablando longitudinalmente. En la altura de la cabeza del techo no hay vehículo que pueda apropiarse del espacio como lo tienen los multipropósitos Kangoo, Berlingo y Partner. Realmente en esto son excelentes. Ahora bien, los apoyacabezas son de serie 3 en las dos versiones que estamos analizando, de tipo coma, es decir, cuando no se los utiliza se los guarda y no molestan al conductor. El cinturón inercial carece del mismo para la plaza central, tiene solo de cintura. Un eventual quinto pasajero puede viajar cómodo en este vehículo, es decir, 3 adultos pueden ubicarse cómodos en una Kangoo, y esto no es habitual en los autos europeos y es necesario para el público de los mercados sudamericanos. De allí uno de los éxitos de Kangoo, la versatilidad y la modularidad también del interior y la posibilidad de llevar 5 pasajeros en el vehículo. Si me corro del lado del acompañante, vamos a ver que al haber sido generoso con la butaca, obtuve mayor espacio para las piernas. Es muy bueno para guardar los pies por debajo de las butacas, pero esto no era del todo necesario. También esta butaca podría correrse un poquitito para atrás. Quiere decir que la habitabilidad en las 5 plazas es muy buena y el ascenso y descenso, una vez que uno se acostumbra cómo se trabaja con la apertura y cierre de la puerta, es simplificado. Vamos a ver ahora lo que pasa con la opción Authentic y su tercera fila. Vemos que las puertas corredizas carecen de las bandejas portaobjetos. El resto vamos a ver que es igual a lo que ya analizamos. Hay una diferencia que es, yo puedo rebatir el respaldo del asiento, pero lo hace en forma enteriza. Esto debería ser 1/3 y 2/3. En aquella, por una cuestión de precio, entonces yo obtendría modularidad de carga y pasaje. Yo puedo llevar 4 personas o 3 personas en el auto y más o menos equipaje. Al ser entero, si yo rebato el asiento por la carga, anulo lo que es la posibilidad de llevar pasajeros aquí. Ahora, si esto se rebatiera en 1/3 y 2/3 y además esta butaca corriera hacia adelante, yo podría acceder a la tercera fila de asientos desde la puerta corrediza del vehículo. Como esto no lo ofrecen en Renault, vamos a ver qué solución le dieron para subir a la tercera fila. Aquí está el motivo por el cual, a pesar de ser de pasajeros, tiene el portón doble del furgón. Es para poder acceder con el mismo a el asiento trasero del vehículo. Es decir, se abren en 2 hojas. Esta es la capacidad de carga con el asiento bajo que le queda a usted si quiere usar el protector para que no sepan qué lleva en el auto. Solamente este espacio por un bolsito y algo por aquí debajo y algo más por aquí si sabe ubicar objetos chicos. Vamos a correr lo que es el protector, que lo bueno es que viene de serie. Vamos a remover el mismo, lo pasamos para adelante y aquí tenemos la presencia del asiento para la tercera fila del vehículo. Quiere decir que con el asiento levantado el protector ya no cumple su función y habría que removerlo. ¿Cómo accedo yo aquí? Bueno, tengo que hacerlo desde este lugar y esto está pensado más que nada para chicos. ¿Por qué decimos esto? En principio, 1 o 2 adultos podrán ubicarse en un viaje corto, porque el espacio para las piernas es incómodo. Yo no puedo poner las piernas hacia adelante, sino que tengo que llevarlas de esta forma y pensar que aquí tiene que ir otra persona en la misma situación. Lo bueno es que tiene apoyacabeza de serie. Lo que nos han dicho en Renault es que han hecho análisis de crash test en Europa para estas plazas traseras, teniendo en cuenta que quedan prácticamente sobre las puertas del vehículo. Para reforzar la carrocería se aprovecharon trabajos que se hicieron en la versión GNC, que trabajaban con refuerzos en la parte trasera de la Kangoo de pasajeros. Lo cierto es que un adulto aquí cómodo no va a ir, pero eventualmente podría viajar. También hay que tener en cuenta, vamos a remover este asiento hacia adelante, que el sistema que han hecho para que enganchen los asientos traseros es muy antiestético, ¿sí? Pero estamos hablando de una versión base para Mercosur. Si esto lo comparamos con la tecnología que se usa con los autos en Europa, que se guardan los asientos por debajo, bueno, hay una diferencia abismal. Ahora, si usted necesita un vehículo de 7 asientos, 0 kilómetros,
Renault Kangoo es la alternativa más barata. De aquí para arriba no hay nada hasta llegar a una Zafira, y ahí realmente está el volumen de mercado al cual le apuntó Renault con esta opción. También existe la posibilidad de rebatir este asiento plegado hacia adelante o retirarlo del vehículo y tener un baúl convencional como el que le vamos a mostrar en la Sportway. La versión Sportway está identificada por esta calco de un diseño bastante pobre, y tenemos el portón que una vez que usted pasó este punto, ya el par de amortiguadores trabaja como para ayudarlo a levantar un portón muy pesado, pero que permite trabajar bien aquí en el vehículo. Hay algunos usuarios de Kangoo a los cuales hemos contactado que dicen que es preferible a este portón levadizo la doble hoja del furgón, porque cuando cargan el vehículo hasta arriba, con la hoja mantienen las cosas para que no se caigan al momento de abrir la puerta. Es decir, usted solo llenó todo el vehículo hasta arriba, se fue de viaje, cuando abre el portón se le cae todo para atrás, cosa que en el furgón es menos probable que ocurra. Lo que debería saber esta gente, si va a cargar el furgón hasta arriba, que acá tienen que poner una red divisoria para que las cosas que se carguen en el baúl, en caso de accidente o de una frenada brusca, no invadan y golpeen el habitáculo, pudiendo causar lesiones graves o a veces la muerte de quien va en el vehículo. Por cierto, Renault no proporciona una red de fábrica para separar lo que es el habitáculo del baúl del vehículo. Si corremos esta gavetita, vamos a tener lo que le decíamos antes, el baúl convencional de un Kangoo de pasajeros, como quedaría la Authentic si retiramos la tercera fila. En este caso, por ser la versión Sportway, aparecen los parlantes traseros, que en la versión Authentic, a pesar de su super estéreo, tiene solamente 2 parlantes. En este caso son 4 y hace más fácil el sonido dentro del automóvil. Aparece sin tapizar lo que son los guardabarros traseros y el piso es totalmente plano, pero la ubicación del auxilio está por debajo del piso, lo que a nosotros no nos gusta, ya que es fácil de que le roben el auxilio y además es más fácil ensuciarse al momento de cambiar el neumático. La llanta de auxilio de la versión Sportway es de chapa, pero lo bueno es que en ambas versiones el auxilio es la misma medida, por supuesto, que la que viene en el automóvil. Los capot abren contraviento, pero es necesario trabarlos rápidamente con una varilla para que no vuelvan a su posición natural. La novedad es el gasolero K9K, que como ocurrió en el Clio hace ya muchos años, reemplazó al 1.9 diésel atmosférico. Es un 4 cilindros de 1.461 centímetros cúbicos con inyección directa, common rail y turbocompresor, que con un árbol de levas a la cabeza y 8 válvulas entrega 65 cb/din a 4.000 vueltas y 16,3 kg de torque a 2.000 revoluciones por minuto, con una relación de compresión de 18,8 a 1. Es decir, frente al 1.9 anterior ganó un 30% más de torque y mantuvo la misma potencia, aunque a 500 revoluciones por minuto menos, y está asistido por el turbocompresor. La puesta en marcha es rápida y si bien se muestra ruidoso, es mucho menos que el gasolero aspirado de generación anterior. El naftero es el clásico e hiperprobado K4M, un 4 cilindros de 1.598 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza y tapa de 16 válvulas con 10:1 de relación de compresión, entregando 95 cb/din en esta versión Kangoo Nafta. Esto lo hace a 5.000 vueltas y tiene un torque de 13,2 kilogramos a 3.750 RPM. Un impulsor confiable que se muestra sereno en su funcionamiento y con potencia más acorde para este tipo de carrocerías.
Ambas unidades impulsoras difieren en relación al Clio en la adaptación del calculador para potenciar el torque y durabilidad necesarias para esta carrocería, según el informe del agente de Renault. El análisis en movimiento comenzará en la ruta. El esquema de suspensiones no varió, continuando con un tren delantero tipo McPherson y uno trasero independiente con brazos arrastrados. Notamos mejoras en la insonorización, en particular en el turbodiesel, aunque recordamos que son furgones adaptados a autos de paseo y el enemigo mayor en ruta para ellos es el viento. Si no hay o sopla de cola, viajarán derecho y sin vicios, y sus prestaciones serán lógicas. Si el viento es fuerte y de frente, todo cambia y se vuelven vehículos gastadores y ruidosos, con el DCi, por ejemplo, con un viento frontal fuerte, viajando a fondo apenas lograba 120 km por hora a 3.250 revoluciones por minuto en un consumo voraz para este motor. Si el viento es cruzado, la tenida es difícil, obligando a pelear con el volante para llevarlo más o menos derecho. En resumen, su particular aerodinámica va a ser clave en el análisis de ruta, en función del viento, algo que lo saben muy bien los miles de propietarios de este tipo de vehículos. En la ciudad se muestran más en su hábitat, son ágiles en el tránsito gracias a sus 4 metros de largo. El naftero es claramente más potente, pero el turbodiesel lo equipara hasta los 60 km por hora, que es el uso normal. El confort de marcha es agradable y tan solo la posición de manejo estilo furgón es el problema más destacable. El despeje al piso es muy bueno y jamás golpearán en cunetas o lomos de burro. La versión Sportway presenta adaptaciones que van más allá de lo estético. Su mayor altura al suelo le da una defensa mayor ante las agresiones del pavimento y, si el usuario se lo propone, el auto permite salirse del camino y tener una cierta aventura off-road o ser una alternativa válida para quienes saben que van a tener que transitar por el campo o caminos sin asfaltar. El Kangoo se produce en la Argentina, en la planta Renault de Santa Isabel, provincia de Córdoba. Ya son más de 130.000 unidades fabricadas y más de 85.000 las vendidas en nuestro país. Su exportación comprende más o menos un 30% de la producción, llegando a países como Brasil, México, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, que continúan con el modelo viejo como la Argentina, aunque ahora fue modernizado en su estética, motor turbodiesel y opciones exclusivas como este 7 asientos o una nueva furgón con asiento trasero. Si tomamos el patentamiento en los 11 primeros meses del año 2008, 6.045 unidades fueron de pasajeros y 9.521 se patentaron del furgón express. El producto del rombo tiene más del 50% del segmento, con un liderazgo muy cómodo frente a Partner y Berlingo, que además de no renovarse estéticamente, poseen menos opciones para el cliente. De las versiones disponibles para pasajeros, el 15,5% fueron línea vieja en el año 2008. Luego, un total de 5.107 unidades ya fueron patentadas de esta versión línea nueva. De ellas, un 39% vendidas fueron con motor turbodiesel y la gente eligió un 61% del motor naftero 1.6. La versión Sportway fue elegida por el 23,2% y la opción 7 plazas por el 11,5% del total de compradores de la nueva Kangoo. Esto es una cifra menor, de tan solo 589 unidades patentadas, de las cuales tan solo 136 fueron con motor 1.5 DCi como el evaluado hoy. De todas formas, el Kangoo es la única alternativa accesible de 7 asientos en el mercado nacional de 0 km, aunque sus ventas no reflejan un éxito comercial. Fábrica declara 146 km por hora para el diésel y 160 para el naftero. Probados el mismo día, dio 136 km prácticamente el turbodiesel y 161 prácticamente el naftero. El viento influye muchísimo. De 0 a 100,
declaran 18,6 segundos para el 1.5 y 14,7 para el 1600. Nuestro mejor registro estuvo lejos, 21,12 segundos para el gasolero, 15,46 para el naftero. Los 1000 metros con partida detenida, muy lentos ambos vehículos, 40,73 y 37,32. La elasticidad ve cifras lógicas de 40 a 100 y de 60 a 90, incluso con una paridad asombrosa entre la potencia de uno y el otro por el torque y el turbo del gasolero. De 40 a 100, 18,29 para el diésel, 19,20 para el naftero en cuarta. De 60 a 90 en cuarta, 9,26 y 9,85, y en quinta 14,19, 15,47. Ya las cifras no son buenas de 90 a 120, donde el diésel tarda 20,17 segundos y el naftero es más lógico, 12,47. De 90 a 120 en quinta, 24,05 para el 1.5 y 18,49 para la Sportway naftera. El frenado ve cifras largas, además ninguno cuenta con ABS ni siquiera en opción. De 60 a 0, 17,32 para el diésel, 16,69 para el naftero. De 90 a 0, 43,78 y 42,52. Y de 120 a 0, 78,75 para el diésel, 75,60 para el nafta. Si bien hay una diferencia apreciable en metros, el naftero tiene neumáticos 175, es decir, más ancho, que eran Goodyear GPS2, en tanto que las Firestone bloqueaban demasiado y más rápido en la versión diésel. Los consumos son excelentes en ciudad y en ruta hasta 100 km por hora. En la ciudad, sin aire acondicionado, 16,16 km por litro para el gasolero y 12,04 para el naftero. Excelente. A 100 km por hora, con un muy fuerte viento pero de cola y sin aire acondicionado, hicieron 18,15 km por litro el diésel y 13,14 el naftero. A 120 km por hora ya se midieron diferentes. El diésel siguió haciéndolo con viento fuerte de cola y sin aire y realizó 12,86 km por litro. El naftero lo hizo sin aire pero sin viento en otro día y logró 10,10 km por litro. Ya las cifras no son tan buenas y además el viento le jugaba a favor o no estaba presente. En el primer cuadro tenemos a la Kangoo Plus Authentic frente a una Partner patagónica con motor diésel atmosférico y una Berlingo Multi-Space Pack. La Partner que debería ir aquí sería la Urbana, pero no se ofrece con motor diésel. De esta forma todos tienen 4 cilindros, 1500 turbo, 65 caballos para el Renault, la misma mecánica para Berlingo y Partner porque son el mismo vehículo, un 4 cilindros de 1900 y 71 caballos. Todas las cifras corresponden a test de Auto al Día, donde ven ganador en velocidad por muy poquito a los productos PSA. En cuanto a aceleración, gana por muy poquito el turbo diésel, pero la diferencia es enorme en consumo en ciudad, 16,16 contra 9 km por litro que dieron los otros. Está bien que el tránsito puede variar de una vez a la otra, pero es asombrosa la diferencia. Y a 120 km por hora en rutas tan parejos, casi 13 km por litro para el Kangoo, los otros 12,1. En cuanto a los precios, la Kangoo que hoy vimos, 67.380 pesos, la Partner patagónica, 65.400 y la Berlingo Pack en el Multi-Space, 62.385 pesos. Si tomamos a la Kangoo de 5 plazas, baja a 65.310 pesos. El Kangoo tiene como equipo Plus, comando satelital de radio, MP3 y rompenieblas delanteros. La Partner tiene asiento 1/3, 2/3, espejo eléctrico del lado derecho, volante regulable en altura y doble airbag, porque es la versión patagónica y no la urbana. La Berlingo, en su versión Pack, tiene el asiento trasero 1/3, 2/3, desempañador del espejo izquierdo, espejo eléctrico derecho, portamapas en las puertas traseras, red en el techo atrás y volante regulable en altura. Si pasamos al segundo cuadro de las nafteras, tenemos a la Kangoo Sportway, verdadero tope de gama, frente a la Partner Urbana Comfort, porque no hay patagónica naftera.
y el Berlingo Multi-Espace sin pack, es decir, es solamente para que usted compare, pero no son en equipo igualados. 1600 centímetros cúbicos, doble árbol de levas y 16 válvulas para el Renault con 95 caballos. Productos de PSA, 4 cilindros también, pero 1360, monoárbol, 8 válvulas y tan solo 75 caballos. Clara ventaja a favor del producto de Renault en potencia, velocidad final y aceleración. No tenemos los datos del consumo porque la versión que probamos de la Berlingo era GNC y se probó con gas. En cuanto a los precios, la Kangoo Sportway 63.030 pesos, la Partner Urbana Comfort 58.000 pesos y la Berlingo Multi-Espace 56.650. Si ponemos a la Kangoo Authentic Plus naftera, vale 57.850, lo mismo que una Partner pero con motor de 95 caballos. En cuanto a equipamiento, esta Sportway tiene 2 airbags, tiene portaequipajes, CD con MP3, llantas de aleación, cierre automático en rodaje, espejos eléctricos y además color carrocería a los espejos. La Partner, en su versión urbana, que es la disponible, tiene volante regulable en altura, pero trae pasacassette. Y el Berlingo Multi-Space tiene asiento trasero 1/3 2/3, como también lo ofrece la Partner, volante regulable en altura y los vidrios y cierre y el comando de los espejos son manuales cuando no es versión pack. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor en común para las dos versiones son 11. Comenzamos por la habitabilidad en las 5 plazas, que es muy buena y correcta en las 2 nuevas plazas traseras. La versatilidad de uso que tienen estos vehículos, que pueden usarse tanto como auto o como furgón de carga. La capacidad de carga, precisamente, pueden quitarse los asientos traseros y transformarlo en un furgón. La renovación estética, por fin el que compra un auto de estos puede mostrarle al vecino que compró un Kangoo diferente al que tuvo toda la vida. El despeje al suelo es correcto, sobre todo en la versión Sportway, que tiene una suspensión elevada. Las relaciones de caja muy buenas para aprovechar la potencia, especialmente con el torque en el diésel. La tenida en ruta es correcta si hablamos de la estructura del vehículo, si aparece el viento ya no, pero como tenida es muy buena. El confort de marcha que logran los vehículos es correcto. Las motorizaciones, sin dudas, muy buenas, en especial el naftero y la incorporación del motor DSI. Los consumos en ciudad fueron excelentes y en ruta muy buenos, hasta 100 km por hora sin viento. Y para las dos versiones hay 7 plazas en opción, que es algo para destacar. En contra son 6 puntos en común y otros 2 que suman 8 para la Authentic. En común tenemos, como dijimos, 6. La aerodinámica de los productos realmente es complicado de llevar en ruta cuando el viento nos juega en contra. Los asientos traseros son enterizos y además el acceso a la tercera fila debería hacerse rebatiendo el asiento del medio y no por el portón trasero. La ubicación del auxilio no nos gusta porque es externo. La posición de manejo es complicada, muy al estilo furgón, con una columna fija. Las terminaciones son muy mejorables, sobre todo en la Authentic, que presenta agujeros a la vista en el techo y otros tapados con cinta y pintados encima, que son muy fáciles de romper. Los frenos lo vieron parar en distancias muy largas con bloqueo prematuro y no ofrece como opción el ABS. En contra, para la Authentic sumamos 2 puntos más. El estéreo con 2 parlantes, por la calidad del equipo y porque 2 parlantes son insuficientes. Y además no trae luz de baúl. De esta forma pasó un nuevo test en nuestro programa. Fue el número 259 en la historia de Auto al Día, uno más para Renault, el tercero y cuarto se puede decir para la línea Kangoo, porque hemos hecho un test doble con esta versión Authentic Plus Diesel 7 plazas y la Sportway naftera de 100 asientos.